La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días a todos. Esta es la primera prueba de audio. Si me ayudan a confirmar si se escucha correctamente el audio. Perfecto, escucha correctamente. En 5 minutos más comenzamos la sesión del día de hoy. En 5 minutos más comenzamos.
Muy buenos días a todos. El día de hoy un servidor Francisco Delgadillo estará a cargo de la sesión teórica y mi compañera María Susana Hernández estará a cargo de la sesión práctica del sistema de Compact y nóminas. El tema que veremos el día de hoy es cálculo anual con las últimas disposiciones fiscales en Compact y nóminas. El objetivo va a ser conocer el proceso del cálculo anual con dichas disposiciones fiscales que surgen a partir del 2017 y para el 2018 en adelante. El temario que vamos a seguir es por qué pagamos impuestos, cómo preparamos nuestro sistema para hacer el cálculo anual, cómo sería el cálculo anual de forma manual o qué acumulados son los que se considerarían, qué consideración debemos tener para el cálculo anual, cómo se hace en el sistema y cómo reviso los acumulados del mismo. Primero que nada, ¿por qué pagamos impuestos? Básicamente los impuestos es uno de los medios principales por los que el gobierno de un país obtiene ingresos y gracias a ellos se puede invertir en aspectos prioritarios como educación, salud, justicia y seguridad. ¿Qué impuestos pagamos? Básicamente son dos. El ISR, en el cual todas las personas que reciben un ingreso estarán obligadas a pagar el mismo. En este caso se calcula en base a una parte gravada de dichos ingresos. Y el IVA, el cual se paga al adquirir un bien o servicio y este se calcula en base a una tasa, que sería el precio del producto por el porcentaje de IVA correspondiente. Ahora, algo importante a resaltar es qué es el ISR y qué es el ISPT. El ISR o impuesto sobre la renta es el importe que debemos de pagar de acuerdo a la parte gravada del ingreso obtenido producto de realizar una actividad. Mientras que el ISPT es el impuesto sobre el producto del trabajo, el cual es el importe que debemos de pagar de acuerdo a la parte gravada del ingreso obtenido producto del trabajo realizado. Si leemos realmente los dos párrafos, básicamente el ISR y el ISPT es exactamente lo mismo. En este caso, ya sea que en tutoriales, en el sistema o en algún podcast lleguemos a escuchar ISR o ISPT, realmente estamos hablando de lo mismo. Entonces, vamos a verificar que en una nómina quincenal algún trabajador puede obtener percepciones, como pudiera ser el sueldo y las horas extras. En este caso, va a obtener un ingreso por dichos conceptos, en este caso de 5,250 para el sueldo y 525 para las horas extras, dando un total de ingreso de dicho trabajador de 5,775. Sin embargo, no se van a pagar impuestos sobre los 5,775 pesos, sino que se pagarían impuestos sobre una parte gravada de ese importe y por ende también se exentaría una parte. Todo esto va a estar sustentado en la ley del ISR, donde me dice cada concepto de nómina cuánto gravaría y cuánto exentaría. En este caso el sueldo grava al 100%, que serían los 5,250. Sin embargo, para horas extras hay ciertas condicionales que se deben de cumplir para ver cuánto va a gravar y cuánto va a exentar. En este caso se grabaría y se exentaría el 50%, que serían 262,50, dando un total de parte grabada sobre la cual se pagaría impuestos de 5,512,50. Ahora bien, ¿cómo se calcula el ISR? Básicamente va a depender de tres elementos. Primero, el ISR depende al 100% de la base gravable que se percibió. Todos los conceptos de la nómina deben de tener entonces una base gravada y una base exenta, y la que rige estas bases grabadas, estas bases exentas, va a ser la ley del ISR, quien determina qué porcentaje o en base a qué fórmula se va a gravar o se va a exentar cada uno de dichos conceptos. Entonces, en base a mi base gravable, se aplican unas fórmulas en base a unas tablas mensuales, lo cual me va a dar un impuesto marginal. Sin embargo, no todo en la vida es pagar impuestos. También el gobierno está consciente de la problemática, hablando de dinero del país, por lo cual también el gobierno da una parte de subsidio. Sin embargo, ese subsidio es muy poco, pero a las personas que les tocaría dicho subsidio, a ese impuesto que van a pagar, se les restaría dicho subsidio otorgado por el gobierno. El resultado, ya sea que al trabajador se le dé subsidio, o bien que el trabajador pague la diferencia
de impuesto que le tocaba pagar. La premisa o la base fundamental del cálculo del ISR es paga más impuesto quien más gana. Aquí lo que significa es que no es una cuota o una base estándar, como en este caso el IVA, en el cual la tasa pues es del 16%. Aquí es, mientras mayor ingreso gravable tengas, más impuesto o va a aumentar el porcentaje de impuesto a pagar. No vamos a entrar a detalles de cómo se realiza el cálculo manual de cada uno de los impuestos, ya que para el cálculo anual se toman base 4 impuestos de ISR que maneja el sistema con 4 acumulados distintos, que es el ISR base gravada, que es el impuesto que se paga por los conceptos normalmente pagados por la nómina, como pudiera ser el sueldo, el bono de puntualidad, bono de asistencia. El ISR base gravada, artículo 142, que sigue llamando así en el sistema. En este caso, este llevaría el control de las percepciones anualizadas, como son en este caso el PTU o el aguinaldo. El ISR percepciones especiales gravadas, como son bonos trimestrales, bonos de desempeño, etc. E ISR liquidación gravado, el cual va por parte de los finiquitos. No vamos a entrar al detalle de ver cómo se calcula cada uno de estos impuestos. En este caso ya hay un podcast del año pasado, donde también se dio cálculo anual, donde ahí sí se especifica cómo se realiza el cálculo de cada uno de estos conceptos. Sin embargo, el día de hoy lo que nos interesa es ver los cambios fiscales que afectan al cálculo anual para este 2017 que se presentará en 2018. Entonces, el cálculo anual básicamente es el pago del ISR que realiza un empleado. Es importante saber que es un pago provisional. Cada semana, cada quincena, cada mes que a un empleado se le retiene un impuesto, eso es un pago provisional, ya que realmente el SAT, como solicita los impuestos, es de forma anual. Sin embargo, el SAT está completamente consciente que es muy difícil que al año decirle al empleado, sabes que me vas a pagar 20,000 pesos de impuestos. Es pues de dónde lo saco si no tengo ese dinero. Por lo cual, paulatinamente, durante todo el ejercicio, se va abonando a esa cuota que va a terminar siendo al fin del ejercicio. Entonces, es decir, que este pago es a cuenta del pago del impuesto que se calculará y se realizará en un ejercicio fiscal, siendo entonces un acumulado de lo que se deberá pagar. Para explicarlo un poco mejor y entenderlo más a detalle, pongamos el ejemplo de hacer una fiesta. Cuando nos organizamos para hacer una fiesta, normalmente sabemos cuántas personas vamos a ir a la fiesta y sacamos un estimado de lo que vamos a necesitar. Vamos a necesitar vasos, vamos a necesitar cerveza y vamos a necesitar botana. Un aproximado, sabemos que de los vasos nos vamos a pagar o vamos a gastarnos 1,000 pesos, de la cerveza 8,996 pesos aproximadamente y de la botana 4,000 pesos, dando un total de la fiesta de 13,996,58 centavos. Entonces ya eso se divide entre las 40 personas y a lo mejor no tienen para pagar su parte de forma completa, sino que van haciendo abonos para completar ese dinero, el cual se estima que es en lo que va a salir la fiesta. Una vez que ya se realiza la fiesta y se acaba la fiesta, es necesario hacer cuentas para saber si salimos a deber o nos deben o realmente salimos tablas y ni nos deben ni le debemos al organizador. A este proceso es a lo que se le llama cálculo anual del impuesto. Cuando hacemos ese ajuste de ver si pagamos de menos, si pagamos de más o si fue lo justo, eso es lo que se llama cálculo anual del impuesto. Entonces, si ya se determinó que el trabajador debería haber pagado un impuesto de 17,005 pesos con 7 centavos, ahora se debe comparar contra lo que se le estuvo reteniendo o él estuvo abonando en todo el ejercicio. En este caso de 17,180 pesos con 20 centavos. Depende de esa diferencia, podemos tener 4 distintos escenarios. Primero es, la retención fue mayor al anual. En este caso se considera que es un ISR a favor o a compensar. Es decir, que se le va a regresar dinero al trabajador. La retención fue menor al anual. Es decir, que es un ISR en contra o a retener. Significa que esos pagos provisionales o abonos que fue haciendo por parte de la empresa, al final no dio al total, en lo cual salió el cálculo anual, que sería como el total de la fiesta.
En este caso, el trabajador deberá de pagar ese impuesto correspondiente. El subsidio fue mayor al anual. En este caso, hablando de subsidio, cabe mencionar que el SAT no tiene tablas anuales de subsidio, por lo cual, hablando específicamente de subsidio, no se hace tal cual un cálculo anual. Aquí lo que dice el SAT es lo caído, caído. O sea, lo que se le dio al trabajador, eso lo considera. Si no se le dio al trabajador, no se considera. Por lo cual, si el subsidio fue mayor lo que se le dio al anual, no se hace nada. El SAT no le va a exigir un regreso de ese subsidio. Ahora, a la contraria, si el subsidio fue el menor a lo que se le debió haber dado en teoría al anual, pues tampoco se hace nada, por la cuestión que mencionábamos o la premisa que lo caído, caído. Entonces lo que se le dio es lo que se considera únicamente como subsidio. Entonces, si el ISR del cálculo anual salió de 17,005 pesos con 7 centavos y se le retuvieron 17,180 pesos con 20 centavos, esa diferencia me va a dar de 175 pesos con 13 centavos a favor del empleado, por lo cual va a ser un ISR a compensar. De acuerdo a lo anterior, es posible que el empleado esté en la siguiente situación. Primero, el ISR a compensar a favor, entonces se le regresa ese impuesto al trabajador, por lo cual pues está feliz el trabajador, ¿verdad? Pero en caso contrario, si el ISR fue a retener o en contra, entonces se le tiene que retener al trabajador ese impuesto que le hizo falta pagar, por lo cual se le cobra y pues el trabajador se pone triste, ¿verdad? Entonces esa es la premisa o esa es la teoría del cálculo anual. Entonces, ya hablando un poco más hacia el marco legal del cálculo anual, ese está basado en el artículo 97 de la ley del ISR, donde se establece que se calculará el impuesto anual a cada persona que hubiese prestado sus servicios. Sin embargo, ahorita aquí el empleador es el que estará a cargo de realizar dicha informativa de impuestos. Sin embargo, la ley del ISR excluye a ciertos trabajadores donde la empresa no estará obligada hacer la declaración anual por dichos empleados. En este caso, esas situaciones son las siguientes. Primera, es que hayan iniciado la prestación de servicios a la empresa después del 1 de enero o bien que hayan terminado su relación laboral antes del 1 de diciembre. En este caso, la empresa no estará obligada a hacer la presentación de su declaración anual. Sin embargo, el trabajador sí deberá hacerlo. Es su cálculo anual. Cuando haya tenido ingresos mayores a 400,000 pesos. Si sus ingresos fueron arriba de 400,000, también en este caso la persona estará obligada a presentar su propia declaración o hacer su propio cálculo anual. O tercera, comuniquen por escrito al retenedor que presentarán su declaración sin que tenga que hacerlo la empresa. Esto aunque no cumpla las dos condicionantes anteriores. Para dejarlo un poco más claro, vamos viendo las siguientes 5 situaciones para determinar si les tocaría o no les tocaría, en este caso, cálculo anual para este ejercicio. Tenemos un empleado que entró a trabajar el 10 de diciembre del 2016, aún sigue trabajando con nosotros, ya determinamos cuánto se le va a pagar de aquí al 31 de diciembre y verificamos que sus ingresos son por 300,000 pesos. Y no nos presentó por escrito que él va a presentar su declaración, por lo cual aquí la empresa sí deberá presentar la declaración de dicho trabajador. Segundo escenario, el trabajador entró el 3 de enero del 2017, sigue trabajando con nosotros, tuvo un ingreso anual de 350,000 pesos y no dio por escrito a la empresa que diera su declaración anual. En este caso, el trabajador deberá hacer el cálculo anual él mismo. ¿Por qué motivo? Porque entró después del 1 de enero. Tercer escenario. Tenemos un trabajador que entró a trabajar el 15 de octubre del 2016, se le dio de baja el 25 de noviembre del 2017, tuvo un ingreso anual de 250,000 pesos y no dio por aviso que él hará su presentación anual. Sin embargo, en este caso, la empresa no estará obligada a hacer su presentación o su cálculo anual, ya que se dio de baja antes del 1 de diciembre del 2017. Cuarto escenario. Entró a trabajar el 20 de marzo del 2016. Sigue trabajando con nosotros.
tuvo un ingreso anual de 350,000 pesos, pero él sí presentó la carta de que él hará su propio cálculo anual. En este caso, pues la empresa no estará obligada, ya que él presentó por escrito que él lo mismo lo realizará por sus medios propios. Y último escenario, entró a trabajar el 1 de junio del 2016, sigue trabajando con nosotros, tuvo un ingreso arriba de 450,000 pesos y no presentó por escrito. En este caso, la empresa no estará obligada a hacer su cálculo anual, ya que tuvo ingresos superiores a los 400,000 pesos. Entonces, estos son los escenarios básicamente donde se realiza el cálculo anual. Y vamos a ver ahora en qué influye Compact y Nóminas sobre esos cálculos anuales. En Compact y Nóminas, primero que nada se debe realizar lo siguiente. Primero, determinar cuándo se va a hacer el cálculo anual, a qué empleado se les va a aplicar el cálculo anual, presentar las cartas por escrito, y a esos empleados que nos presentaron las cartas por escrito que presentarán su propia declaración, entregarles la forma 37, la cual va a tener la información de lo que se les retuvo en todo el ejercicio. Vamos a ver a detalle cada uno de estos escenarios. El primer escenario es en qué fechas puedo ejecutar el cálculo anual dentro de Compact y Nóminas, y a partir de esta última versión, que es la 1030, ya se puede ejecutar ya sea en diciembre o bien desde enero hasta noviembre. Sin embargo, pues hay ciertas reglas aquí. Solo se puede realizar el cálculo anual cuando se encuentra en el periodo de diciembre, a partir de ahí, y en diciembre se puede hacer todas las veces que se requiera, ya que en diciembre vamos a ver que puede haber proyecciones. Sin embargo, en los meses de enero a noviembre, si se ejecuta el cálculo anual en este periodo, solamente se puede hacer una vez, ya que ya conocemos toda la base gravable del ejercicio anterior. Entonces, para entender un poco lo de diciembre es, si tenemos un periodo, en este caso quincenal, y en la primera quincena de diciembre yo ejecuto el cálculo anual, yo conozco la base gravable de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Sin embargo, no conozco la base gravable total que se va a ejecutar en diciembre, por lo cual esto es una estimación y no es un cálculo anual exacto. Por lo cual, si lo ejecuto en la primera quincena de diciembre, también deberé de ejecutarlo en la segunda quincena de diciembre para que se vayan haciendo los ajustes correspondientes. Entonces, el escenario que mencionaba es si diciembre tiene 2 periodos, se puede realizar el cálculo anual desde el periodo 23, solo que se estará estimando el periodo 24. En este caso, podemos ver que el empleado tiene distintas variaciones, ya que su forma de pago es variable o puede ser mixta, y pudiera ser que en el último periodo, que es el periodo 24, sus comisiones suban y tenga un incremento de ingresos, lo cual pudiera ser que si yo calculé o hice el cálculo anual en el periodo 23, el resultado no sería nada exacto, por lo cual sí me causaría mucha diferencia. Aun cuando el periodo 24 lo voy a ajustar, pudiera ser que el golpe del nuevo impuesto que le calcule en el periodo 24 llegue a afectar el bolsillo de dicho trabajador, por lo cual la recomendación por parte de Compact es no ejecutar el cálculo anual en el periodo de diciembre para evitar estas proyecciones y que al final de cuentas el trabajador salga perjudicado, ya que en el periodo 23 a lo mejor se le cobró poco impuesto, pero en el periodo 24 por el ajuste se le cobró un mayor impuesto o viceversa. Entonces la recomendación es ejecutar cálculo anual ya cerrado el ejercicio, para tener así exactamente cuánto fue toda la base gravable de todo el ejercicio. Asimismo, si prefiero yo mejor ejecutar el cálculo anual ya sea en el periodo de enero a noviembre, como ya está cerrado el ejercicio en el que se hace el cálculo anual, solo se va a permitir hacer una sola vez porque ya conocemos toda la base gravable del ejercicio y sería un solo cálculo exacto. Segundo paso es identificar qué empleados se les va a aplicar el cálculo anual. Compact y Nóminas me va a ayudar de forma automática a identificar 2 de los 3 casos. Y esos son las fechas. Va a verificar que mi empleo ha trabajado del 1 de enero al 1 de diciembre. Si no cumple todo ese lapso de trabajo, lo va a considerar como que no le va a calcular o no le va a hacer el cálculo anual por parte de la empresa. También va a detectar quiénes fueron los empleados que tuvieron ingresos menores a 400,000 pesos. A eso sí los va a considerar.
pero lo que no podría considerar el sistema, no podría saber es quiénes de ellos van a hacer su propia declaración o su propio cálculo anual. Entonces yo manualmente tendré que decirle a Compaquinóminas quiénes harán su propio cálculo anual. Esto ya lo veremos un poco más adelante durante la práctica del sistema. Las cartas de aviso. El trabajador que desee presentar su propio cálculo anual deberá notificarlo al patrón y deberá hacerlo por un documento escrito. Una vez que entrega este documento escrito al patrón, el patrón podrá entregarle su constancia F-37, la cual lleva el control de todas las retenciones de sueldos y salarios que se le hizo durante todo el ejercicio, y esto le va a servir al trabajador para que él pueda hacer su propio cálculo anual en base a lo que se le retuvo, más en base a lo que se le debió retener, y poder sacar su diferencia. Entonces, para realizar el cálculo anual en Compaquinóminas, se podrían considerar los siguientes pasos. Primero que nada, verificar que mis acumulados estén asignados de forma correcta. Posteriormente, mandar a ejecutar el cálculo anual. Seleccionar a qué empleados no se les hará cálculo anual ya que nos presentaron su carta de aviso. Proporcionarle dicha carta de aviso para que nos la firme. Esto nos servirá para que la empresa se deslinde de la obligación de presentar dicha declaración por parte del empleado. Imprimir la constancia F-37, que la contiene toda la información de retención de sueldos y salarios que se realizó en todo el ejercicio para dicho trabajador. Y por último, ahora sí, ejecutar el cálculo anual. Básicamente, hablando de los acumulados correctos, pues podemos verificar que todos mis conceptos tengan bien asignada la fórmula en parte grabada y en parte exenta, así como la correcta asignación de los acumulados en cada concepto, en cada pestaña de las que intervienen para el cálculo anual. Y en dado caso de que algo no estuviera bien asignado, pues corre la utilidad de reconstrucción de acumulados. Ahorita en un momento más veremos la práctica, pero esto ya entra en la parte de Compaquinóminas, donde yo podría ver en el reporte del cálculo anual detallado de cada empleado, compararlo contra el Cardex de acumulados PDO, donde yo podría asignar los acumulados ISR base gravable, que mencionamos que es el impuesto normalito, el ISR pensiones especiales, que es para gratificaciones por bono de desempeño, o otros conceptos que maneje la empresa, el ISR base gravada artículo 142, que en este caso serán percepciones anualizadas, como es el aguinaldo y el PTU, e ISR liquidación gravada, que fuese por parte de algún finiquito. Al ejecutar este reporte, me va a dar la información de los totales que se le consideraron al empleado, tanto por base gravada, por percepciones especiales, por artículo 142 y por liquidación, el cual me servirá para verificar que mis acumulados están correctos y que el cálculo anual se hizo de forma correcta. Entonces yo podré verificar que en ambos reportes me cuadre el ISR base gravada, el percepciones especiales grabadas, el base gravada 142 y el liquidación. La suma de estos 4 acumulados me dará la base gravable total del ejercicio sobre la cual se aplicará el cálculo anual. Si también deseo verificar el ISR antes del subsidio, el ISR efectivamente retenido y el subsidio al empleo, podré ejecutar también el mismo reporte del Cardex del empleado por acumulados PDO, pero ahora seleccionando dichos acumulados, que sería el ISPT antes del subsidio al empleo, el subsidio al empleo acreditado, el ISR del y el ISR subsidio al empleo del. Al ejecutar este reporte, también va a dar unos totales por cada empleado, y aquí también deberé comparar que el ISR antes del subsidio al empleo corresponda, que el subsidio correspondiente corresponda también al subsidio al empleado, el ISR retenido coincida con el ISR del y el subsidio al empleo corresponda con el subsidio al empleo efectivamente entregado. Entonces, de esta forma pudiéramos verificar los acumulados del sistema. Entonces, básicamente recapitulándolo, el reporte es el Cardex del empleado por acumulados PDO, y los parámetros a ejecutar se recomienda hacerlos por separado para no saturar el reporte. En una primera instancia seleccionar ISR base gravada,
ISR presiones especiales grabadas, ISR base grabada artículo 142 e ISR liquidación grabado. Volví a ejecutar el reporte, pero ahora seleccionando los acumulados ISPT antes del subsidio del empleado acreditado, ISR del e ISR subsidio del empleo del, que serían los acumulados correspondientes. Obviamente se deberá de ejecutar de todo el ejercicio del cual se esté realizando el cálculo anual. Para revisar también que mis conceptos tengan bien asignados dichos acumulados, podré verificar por cada acumulado de esos que acabé de mencionar qué conceptos están asignados. Para esto, en el menú de reportes, ISR y ETU, conceptos por tipo de acumulados, aquí es donde yo verifico, por ejemplo, el acumulado ISR total de percepciones, a qué concepto está asignado y a qué pestaña está asignada. Por ejemplo, el sueldo está asignado el acumulado ISR total de percepciones en la pestaña importe total. Entonces ya nada más sería verificar todos mis acumulados para verificar la información. Los conceptos de la nómina por default tienen asignado el acumulado correspondiente, pero si creamos un nuevo concepto tenemos que verificar que en la pestaña importe total, en el grabado y en el exento tengan asignado su acumulado correspondiente. Hay que recordar que dentro del catálogo del concepto, al asignar mi concepto correspondiente, cuenta con distintas pestañas. El importe total me dice la fórmula de cómo se calcula, hablando ya de totales, ese concepto, y me pone el acumulado que va a tener. En la pestaña importe 1 e importe 2, me dirá cuánto es lo grabado y lo exento. Hay que recordar que importe 1 hablamos de grabado de ISR, importe 2 exento de ISR. También aquí tenemos que verificar que el acumulado sea el correspondiente. En este caso, al aguinaldo hacer una gratificación anual, el acumulado que se le asignó en la parte grabada de ISR fue el ISR base grabada, artículo 142. Si por algún motivo se me pasó ponerle algún acumulado, algún concepto que di de alta, o alguno de los de por default del sistema lo había editado y le había quitado el acumulado, no hay que preocuparnos, ya que en este caso el acumulado, al ser una caja donde únicamente se van metiendo los importes, se pudiera asignar nuevamente los acumulados correctos y correr la utilería reconstrucción de acumulados, la cual llenará dicha cajita con los acumulados de todo el ejercicio para darme el acumulado correcto. En este caso se recomienda utilizarla cuando la suma de todos los acumulados no coincida o bien se modificó la asignación del acumulado. Básicamente dicha utilidad me dice a partir de qué mes se va a ejecutar. Obviamente debe ser el mes de enero y del ejercicio del cual se esté ejecutando el cálculo anual. Para este año pues sería a partir de enero 2017. Entonces esto nos lleva a una gran pregunta. Las personas físicas y las personas morales, después de hacer el cálculo anual, ¿deberán presentar dicha declaración? Realmente ya no. ¿Cuál es el sustento legal de este motivo que ya no se tenga que presentar tal cual la DIM? En las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el artículo 9, en la fracción 10, nos dice: para los efectos de la obligación de presentar las declaraciones informativas y constancias establecidas en los artículos 86, fracción 3, etc., las importantes aquí son la fracción 118, la 3 y la 5, se deberán de cumplir con dicha obligación en los términos de la ley a partir del 1 de enero del 2014 y hasta el 31 de diciembre del 2016. Entonces, básicamente aquí lo que me dice la ley es que la DIM se debió hacer como obligatoria únicamente a partir del 2014 y como último ejercicio el 2016. Hay que recordar que en 2014 salió algo importante que nos afectó a la nómina, que es que los sobrerecibos de nómina se iban a hacer de forma digital. ¿Esto para qué motivo? Porque el SAT lo que estaba buscando es quitar la declaración de la DIM. Entonces dio este margen en lo que los contribuyentes se acostumbraban y veían cuál era el uso
de este timbrado de sobrerecibos electrónicos. Entonces, a partir del 2017, el SAT ya puede tomar la información de dichos recibos electrónicos para él en automático hacer la propia declaración DIM. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dicen los dos artículos importantes al respecto de eso, que es el 86 y el 118. Lo que es el artículo 86 es: los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este título, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley, tendrán los siguientes: presentar a más tardar el día 15 de febrero de cada año ante las autoridades fiscales la información correspondiente a las personas a las que hubiera efectuado retenciones en el año de calendario anterior conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 127 de esta ley. Y el artículo 118 nos dice: quienes hagan pagos por los conceptos a quien se refiere este capítulo tendrán las siguientes obligaciones: presentar a más tardar el 15 de febrero de cada año la declaración proporcionando información sobre las percepciones a las cuales se le hayan efectuado dichos pagos en la forma oficial del efecto que publique la autoridad fiscal. Sin embargo, tanto este artículo 86 como el artículo 118, si me regreso una lámina atrás, podemos saber que esos dos quedan completamente derogados. Entonces ya no tenían función, por lo cual ya no será obligatorio yo, a más tardar el día 15 de febrero, presentar la declaración anual de mis trabajadores por medio de la DIM. Únicamente tendré que ejecutar el puro cálculo anual para que se timbre en los nuevos sobrerecibos y darle por enterado al SAT que ya se efectuó, pero no tener que cargar la DIM a su portal. Entonces, ¿qué más tenemos aparte del entorno fiscal de dichos comprobantes? Es con la entrada en vigor en enero del 2017 con la versión de complemento de nómina 1.2, ya se cuenta ahora sí con todos los elementos que actualmente incluye pues la DIM, por lo cual pues ya no es necesario ejecutarla, puesto que el SAT ya tiene toda esa información. Entonces, el objetivo de las autoridades fiscales es: 1. Acelerar las auditorías. Al ya tener toda la información de la empresa, periodo tras periodo, en caso de alguna auditoría, pues el SAT ya conoce la información. Y 2. Autodeterminar la declaración anual o la DIM. Vamos a ver que hubieron algunos cambios en la guía de llenado de comprobantes de nómina. El día 10 de noviembre de este año hubieron algunos cambios en la guía de llenado. Estos cambios impactan al apartado que va a ser del cálculo anual. Básicamente, los principales cambios, hablando de cálculo anual, son dos. Se agregan nuevas claves de catálogo, tanto de otros pagos como de deducciones, y se modifica una regla de validación para el atributo año del nodo compensación saldo a favor. Vamos a ver a detalle cada una de estas dos. Primero, lo que nos dice el artículo 97 de la ley del ISR. La diferencia que resulte a favor del contribuyente deberá compensarse contra la retención del mes de diciembre y las retenciones sucesivas, a más tardar dentro del año calendario posterior. ¿Sale? Aquí, ojo, ya me dice que puedo hacerlas en diciembre o bien dentro del siguiente año. Eso es lo importante de este artículo 97 de la ley del ISR. Tomando eso en consideración, entonces el SAT publicó nuevas claves, que es la clave 101 ISR retenido de ejercicio anterior, donde se podrá utilizar para retenciones a cargo establecidas en el artículo 97 de la ley del ISR. Esto significa que si estoy en diciembre, pues puedo utilizar la clave 101, ya que se menciona ISR retenido en el ejercicio anterior. En enero, ya que en este caso es de un ejercicio anterior. Si estoy haciendo el cálculo anual del 2017, ya estoy en 2018 en enero, puedo utilizar esta deducción 101, ya que pertenece a un importe del ejercicio anterior. Y hablando de otros pagos, cuando es impuesto a compensar, el SAT saca una nueva clave, que es la 005, que es reintegro de ISR retenido en exceso del ejercicio anterior. Esto es que también puedo utilizarla en este caso en enero. Entonces, hay que recordar que en otros pagos también tenía la 001 y la 004 referentes al cálculo anual. Por lo cual, aquí la pregunta sería:
¿qué clave agrupadora SAT se deberá utilizar en el cálculo anual? Si es a favor del empleado o a compensar del empleado, se puede utilizar la OP001, que es reintegro de ISR retenido en exceso. Aquí la recomendación a utilizar es cuando haya devolución en caso de errores en el ejercicio vigente. Significa que, por ejemplo, si ejecutamos el cálculo anual en diciembre, podría utilizar esta clave agrupadora. La OP004, aplicación de saldo a favor por compensación anual. Esta es la normalita, que es la compensación resultado de un cálculo anual, el cual ya se hizo cuando todo el ejercicio ya estuvo cerrado y ya estamos a lo mejor en enero y ya sé cuánto es lo que se le va a compensar completamente al empleado. Y la OP005, que es reintegro de ISR retenido en exceso del ejercicio anterior, que son devoluciones para el caso de errores en el ejercicio anterior. Normalmente la OP001 y la OP005 normalmente son utilizadas cuando aún no se ha enterado el SAT. Significa cuando aún no se ha hecho el pago provisional del impuesto sobre ISR de los empleados. Hay que recordar que normalmente las declaraciones pues las hacemos los días 17 de cada mes, por lo cual a lo mejor si me equivoqué en diciembre e hice mi ajuste en diciembre, pues pude haber utilizado la OP001. Si me equivoqué en diciembre, pero lo voy a aplicar en enero y aún no he hecho la aplicación de impuestos de diciembre, puedo utilizar la OP005. De todos modos, ahorita lo vamos a ver en la práctica del sistema cómo se va a manejar. Y en dado caso de que haya sido a cargo del empleado, podemos utilizar la deducción 101 o la deducción 002, que es la 101 ISR retenido del ejercicio anterior. En este caso, si ya estamos en 2017, podré poner del ejercicio anterior, o la D002, que es ISR del ejercicio vigente. Hace rato mencionar que uno de los cambios fue en el nodo compensación saldos a favor. En este hay un atributo que es el año, donde nos dice: se debe registrar el año en el que se determinó saldo a favor del trabajador por el patrón, que se incluye en el campo remanente saldo a favor. Pero el cambio viene a continuación. Es el valor de este campo debe ser igual al año inmediato anterior o igual al año en curso, siempre que el periodo de pago sea diciembre. Entonces, el concepto OP004, que es compensación, lo que es ya el resultado del cálculo anual. Anteriormente, pues únicamente lo aplicábamos hasta que estaba cerrado el ejercicio. Sin embargo, el SAT hizo aquí un cambio que me permite ya hacerlo en el ejercicio actual o bien en el siguiente ejercicio. Entonces significa que yo puedo ejecutarlo en el mes de diciembre y utilizar la OP004, o bien estando en enero, ejecutar mi cálculo anual y utilizar la OP004. En este caso, el campo importante, que es el año, ya me permite poner el año en curso, que sería en este caso 2017, o bien el año posterior. Entonces, anteriormente solo se puede utilizar la conversión en el ejercicio siguiente, y ahora se puede utilizar este concepto tanto en diciembre como en el siguiente ejercicio 2018. Entonces, el nuevo procedimiento de cálculo anual en Compact y nóminas genera pues varias implicaciones en el sistema. Entre estas, 4 puntos importantes, que es agregar nuevas claves del SAT y nuevos conceptos de percepciones y deducciones. 2. Cambios en el proceso del cálculo anual. 3. Modificaciones a reportes para considerar los nuevos conceptos. Y 4. Cambios en la regla de validación de timbrado en el nodo compensación saldo a favor, para que me permita en este caso poner el ejercicio actual o el ejercicio anterior. Vamos a ver entonces la forma práctica del sistema. Para eso entonces ya los dejo en compañía de mi compañera María Susana Hernández, que será la encargada de generar la práctica en el sistema. Entonces yo no cámara. Hola, buenos días. Entonces voy a mostrar ya lo que sería el cálculo anual en el sistema.
Vamos a hacer esta demostración con la versión 10.3.0, que como comentaba Gerardo, pues aún no está liberada, pero que en próximos días será la liberación. Vamos a ver desde el inicio, al abrir la empresa, qué son los cambios que vamos a ver relacionados con el cálculo anual. Si mi empresa viene de una versión anterior, al instalar esta nueva versión, al abrir la empresa, voy a tener 3 convertidores. Los primeros 2 convertidores son de fórmulas relacionadas con el IMSS. Por esta ocasión, le vamos a dar no ver la bitácora. Y el segundo convertidor también hace referencia a las fórmulas de conceptos de IMSS. Estas conversiones no están relacionadas con cálculo anual. Sin embargo, fue una mejora o un cambio que se hizo para incluir los conceptos de IMSS, aunque el empleado no haya laborado un solo día en el periodo, siempre y cuando tenga alguna percepción. Y esta tercera conversión es la que sí está relacionada con el proceso del cálculo anual. Vamos a revisar la bitácora. Esta actualización nos va a crear 2 nuevos conceptos de deducción, que son el 102 y el 103, que están relacionados con el proceso del cálculo anual. En base a esta última actualización de la guía de llenado del complemento de nómina 1.2 que se publicó en noviembre. Vemos la bitácora. Bueno, y aquí observamos que se crea el concepto de deducción 102, ISR retenido en el ejercicio vigente. Y se crea el concepto de deducción 103, reintegro de ISR en exceso del ejercicio anterior. El concepto de deducción 33 ya existe en el sistema o ya existía. Lo que pasa es que en esta versión se va a reservar para ser utilizado en el proceso del cálculo anual. Los 2 nuevos son deducción 102 y 103, y el concepto de deducción 103 se reserva para el uso en el cálculo anual. Cerramos la bitácora. ¿Y qué es lo que vamos a ver en el sistema? Aparte de estos 2 conceptos, hay un nuevo acumulado. Este nuevo acumulado es el reintegro de ISR pagado en exceso. Así se llama el acumulado. Y se va a asignar al nuevo concepto que se creó 103 para llevar ese saldo de lo que se está regresando de ISR que se pagó en exceso en el ejercicio anterior, para no mezclar la información de ejercicios. Para eso se creó este nuevo acumulado. Aquí vemos este acumulado y es de tipo de percepción, deducción y obligación. Y ahora vamos a revisar los conceptos que se dieron de alta. Son de tipo de deducción. Y son el concepto 102, ISR retenido de ejercicio vigente. Tiene asignada la clave SAT 002 ISR. Este concepto se va a utilizar cuando hay ISR a cargo del empleado y el cálculo anual lo estamos ejecutando en diciembre. Ahorita vamos a hacer la práctica para ver en qué momento se van a utilizar estos conceptos. Y este segundo concepto, deducción 103, es el reintegro de ISR en exceso de ejercicio anterior. Este va a tener asignada esta clave SAT OP005, es nueva. Fue de la última actualización de la guía de llenado y los catálogos que se publicaron en noviembre, y traerá el reintegro de ISR retenido en exceso de ejercicio anterior. En este concepto 103, si nos vamos al importe total, vemos que este tiene asignado el nuevo acumulado que se crea en esta nueva versión 1030 de nóminas. ISR, reintegro de ejercicio anterior. Y vamos a ver también el concepto 33, que como les comentaba, este concepto pues ya existía. Este concepto es el que se ha utilizado anteriormente para cuando resulta el impuesto a cargo.
del empleado. Sin embargo, ahora se va a utilizar con la nueva clave SAT 101 y ISR retenido de ejercicio anterior. Entonces, ahora este concepto 33 de deducción lo vamos a ver reflejado cuando resulte ISR a cargo del empleado y el cálculo anual se haya ejecutado en enero. Es el ISR retenido de ejercicio anterior. Pues ya vimos estos nuevos conceptos que se crean únicamente, o sea, recordamos que en la versión actual, la que está ahorita liberada, los conceptos que se utilizan para manejar el ISR a compensar puede ser el 50 o el 55. El concepto 50 es el que se creó a partir de la versión 9 de Conta Aquí Nóminas cuando entró el complemento de nómina 1.2 y es para representar o reflejar el ISR a compensar del empleado cuando el cálculo anual se realizaba en diciembre. Y el concepto 55 ISR a compensar es el que se utiliza cuando hay ISR a compensar, pero hasta antes de esta actualización de la guía de llenado, este concepto solamente se podía utilizar a partir de enero, porque había un nodo o existe el atributo año en el nodo de compensación de saldos a favor y la regla de validación para ese atributo año decía que únicamente podía ser el año anterior. Entonces, como estaba la guía de llenado, pues implicaba que este concepto no se podía utilizar en diciembre. A partir de esta actualización, pues vemos que este concepto 55 con la clave SAT OP004, aplicación de saldo a favor por compensación anual, se va a poder utilizar tanto en diciembre como en enero. Otro cambio que vamos a ver en esta versión de IES 30 de Conta Aquí Nóminas es que el proceso de cálculo anual ahora va a estar disponible en el mes de diciembre y de enero a noviembre del siguiente ejercicio. Por ejemplo, esta base de datos está aún en el periodo 11, tiene periodos mensuales. El periodo 11 pues abarca el mes de noviembre. Si yo me voy al proceso de cálculo anual, el ejercicio que me va a poner disponible para hacer el cálculo anual es el 2016 porque estoy en noviembre. En este caso, nosotros vamos a realizar el cálculo anual, pero del ejercicio 2017. Para la práctica, entonces, voy a utilizar un respaldo en el que ya estemos en el ejercicio, perdón, en el periodo ya configurado para pasar al mes de diciembre. Entonces, voy a recuperar ahorita el respaldo que vamos a utilizar para hacer la práctica. Pues haciendo un resumen de lo que se vio en la teoría con Francisco y los conceptos que se acaban de crear, son varios conceptos. Igual ahorita pues hasta nos revolveríamos, ¿verdad?, de verlos todos, pero igual al aplicar el cálculo anual pues va a quedar más claro. Tenemos que el concepto de deducción 102 se llama ISR retenido de ejercicio vigente, tiene la clave agrupadora del SAT 002 ISR y lleva el acumulado ISR del. El concepto de deducción 103, reintegro de ISR en ejercicio anterior, este lleva la nueva clave SAT OP005 y también tiene asignado el nuevo acumulado ISR reintegro de ejercicio anterior. Como les comentaba, este nuevo acumulado se creó para no mezclar la información de lo que se está compensando de un ejercicio con el otro. El concepto 33 de deducción ISR retenido de ejercicio anterior tendrá asignada la clave SAT nueva de deducción 101 y lleva el acumulado ISR a compensar o retener. Y el concepto D55, que se llama ISR a compensar, tiene asignada la clave OP004 y tiene el acumulado ISR a compensar o retener.
Y pues lo importante es que esta clave OP004 ahora puede utilizarse tanto en diciembre como en enero. Entonces, bueno, vamos a hacer el cálculo de la nómina en diciembre. En este último periodo de noviembre voy a autorizar para irme al periodo de diciembre y en este hacer el cálculo anual. Es una empresa de prueba muy sencilla, nada más tenemos dados de alta 4 empleados. Ya estoy realizando el cálculo del mes de diciembre. Me voy al menú Procesos, Cálculo Anual. Y efectivamente veo que ahora el ejercicio del que se realizará el cálculo es del ejercicio 2017. Hace un momento que estábamos en noviembre, pues con esta flexibilidad que se dio al cálculo anual, pues ya se puede ejecutar también desde diciembre hasta noviembre del siguiente ejercicio. Entonces, para este caso, si detecta que yo estoy en diciembre, pues por default me va a poner del ejercicio en el que estoy. Otro cambio que podrán observar es que ahora puedes elegir cuál concepto vas a utilizar para aplicar el saldo a favor. Por default viene el concepto 55 y ese recompensar, que es el que hemos utilizado todo este tiempo. Sin embargo, pues para el cálculo anual con las versiones 9, pues estaba cerrado por esta regla de validación del atributo año que decía que no se podía utilizar en diciembre. Entonces ahora se puede utilizar tanto en diciembre como en el siguiente ejercicio, de enero a el periodo en el que se haga este cálculo del siguiente ejercicio. Entonces, la otra opción que tenemos cuando se realiza el cálculo anual en diciembre es el concepto 50, reintegro de ISR retenido en exceso con la clave OP001. Aquí, como recomendación, pues yo les diría que se utilizara el concepto que viene por default, el 55 ISR compensar. La otra clave, si ustedes verifican la descripción del catálogo del SAT, dice que se utilizaría siempre que no haya sido enterado el SAT. Pues el entero, o cuando se realiza la declaración de pago provisional, mes con mes, es cuando se está enterando al SAT. Entonces, si se va a realizar algún ajuste por algún error, podrían utilizar la clave OP001. Pues, sin embargo, si es el resultado de esta compensación o del resultado del cálculo anual les dio como saldo a compensar, pues les recomendaría que dejaran la clave D55 y ISR a compensar. Detectamos y calculamos. Y aquí en este ejercicio vemos que de los 4 empleados que tenemos, a 2 empleados sí aplica cálculo anual. El tercero y el cuarto no aplica. El tercero porque sobrepasa el límite de los 400,000 pesos. Vemos que sus ingresos totales son de 720,000, entonces pues no aplica que la empresa realice el cálculo anual. Y el cuarto empleado no aplica porque él ingresó a laborar en la empresa el 1 de febrero del 2017. De los 2 empleados a los que sí les aplica cálculo anual, pues vamos a ver cómo están los importes. Como comentaba Francisco, podemos ejecutar los reportes para verificar que estos ingresos que se están considerando por el cálculo anual pues sean los correctos. Finalmente, vemos que al primer empleado le tocó impuesto a compensar. En alguno de los periodos en los que se estuvo calculando el ISR probablemente tuvo un impuesto muy alto y finalmente ya con el cálculo anual tiene ISR a compensar o saldo a favor. Y el segundo empleado tiene impuesto a cargo. A este empleado le tocó que se le retenga el ISR. Vamos a guardar y aplicar. Nos pide que se realice nuevamente el cálculo y cerramos el módulo. Si abro el sobrerecibo del empleado, al primer empleado le tocó ISR a compensar, ¿recuerda? Ok. Aquí el requisito para que este concepto se refleje del ISR que se está compensando es que le hubiera tocado ISR a retener.
Si vemos en este periodo, que es un periodo mensual, le tocó subsidio, no le tocó impuesto. Entonces, ahorita, para ver reflejado este concepto de ISR a compensar, pues le vamos a poner una comisión que sería completamente grabada para que nos dé impuesto a retener y efectivamente sea el que se le compense en este periodo. Ok, ahora sí, tenemos que le toca impuesto a retener en este periodo 153 pesos, pero tenía ISR a compensar de 1,600 pesos, si recuerdan. Entonces, esta clave OP004 dice que se va a ir compensando a partir de diciembre y en el resto del ejercicio siguiente lo que se le tendría que retener en cada periodo. Entonces, para diciembre le tocó el ISR de 153 pesos y es lo mismo que se le está compensando. ¿Con qué concepto? Con el concepto 55 que tiene asignada la clave OP004. Este es al empleado al que le tocó compensar. Ahora voy a abrir el sobrerecibo del empleado al que le tocó impuesto a cargo. Como había mencionado, cuando estamos en diciembre y le toca impuesto a cargo, se va a ver reflejado en el concepto 102 ISR retenido en el ejercicio vigente. Si recuerdan, este concepto tiene asignada la clave SAT 002 ISR. Este sería el primer escenario cuando nosotros elegimos que el concepto para compensar va a ser el concepto 55 con la clave OP004. ¿Pero qué pasa? Si yo selecciono el concepto de reintegro de ISR retenido en exceso. En el impuesto a cargo o impuesto a retener, ahí no hay variables. Si estamos en diciembre, se va a utilizar el concepto 102 que tiene la clave SAT 002, que es el ISR. Pero cuando tenemos impuesto a compensar, pues tenemos las dos posibilidades, que como les comento, o sea, se les recomienda que se deje la que viene por default, que es el concepto 55 con la clave OP004. Pero si por alguna situación se eligiera el concepto de 50, reintegro de ISR retenido en exceso, vamos a ver en el sobrerecibo del empleado que ahora me muestra el concepto 50, reintegro de ISR retenido en exceso. Este concepto tiene la clave SAT OP001. Ok, este sería nuestro primer escenario, cuando el cálculo anual se ejecuta en diciembre. Voy a regresar al cálculo anual para utilizar el concepto 55 ISR a compensar con la clave OP004. Para que podamos ver el XML, el nodo compensación de saldos a favor y verificar los atributos, el año, el remanente y el saldo. Después de haber autorizado el periodo, si nosotros timbramos esa nómina, vamos a ver cómo se generan los XML. Si recuerdan, el primer empleado tuvo saldo a favor o ISR a compensar y el segundo empleado, que tiene código 22, tuvo ISR a retener. A los demás empleados no aplicaba que la empresa realizara el cálculo anual.
Vemos que se timbraron los 4 sobrerecibos. Y ahora vamos al administrador de documentos digitales para ver cómo se generan los XML. Para este primer empleado le tocó saldo ISR a compensar y este tiene la clave asignada OP004, por lo tanto va a estar reflejado en el nodo de otros pagos dentro del complemento de nómina. Viene la información del concepto que se está utilizando, la clave del concepto, que es la clave interna en Compact y nóminas, y el tipo otro pago, que esta es la clave SAT 004. El importe que se está compensando son 153 pesos con 97 y únicamente cuando se utiliza la clave OP004 se genera el nodo de compensación saldos a favor, que va a tener el atributo del remanente del saldo a favor, el año, que como les comentaba con esta actualización en la guía de llenado ahora también puede ser el año vigente, entonces nos permite utilizarla en diciembre. Y el saldo a favor inicial que tenía, o sea, se le debían compensar 1,682 pesos. En este periodo se le compensaron 153 pesos con 97 y el remanente pues son los 1,528.30. Este es el XML del recibo del empleado a quien le tocó ISR a favor. Ahora vamos a ver el XML del empleado a quien le tocó el ISR a cargo. Como le tocó ISR a cargo, pues es una deducción que vemos reflejado con la clave SAT 002, tipo de deducción 002, que es la misma del ISR, porque corresponde al mismo ejercicio, por eso se utiliza la clave 002. El concepto con el que se reflejó este importe es el nuevo concepto que dimos o que se crea en esta nueva versión 1030, que es el concepto de deducción 102 y se llama ISR retenido de ejercicio vigente. Entonces, este es el escenario cuando se realiza el cálculo anual en diciembre y se utiliza el concepto 55 para la compensación de ISR. Voy a regresar al respaldo para utilizar el concepto 50, nada más para que se vea la diferencia de la información en el XML. La única clave OP que genera el nodo de compensación de saldos a favor es la OP004. Con la OP01 nada más se va a ver reflejado como otro pago, pero sin ningún nodo adicional. Entonces recuperamos respaldo para ver la diferencia. Me voy nuevamente al proceso del cálculo anual, pero elijo el concepto de 50 para reflejar el saldo a favor de los empleados. Voy a guardar y aplicar. Los importes pues son los mismos independientemente del concepto que se utilice. Nada más es cómo se ve reflejado ya para generar el XML de nómina, que realmente es como el SAT reconoce a qué rubro va cada importe. Entonces, reviso nada más para confirmar el sobrerecibo del empleado y verificar que ahora tiene el concepto 50. Autorizo.
este periodo en el que se ejecuta cálculo anual en diciembre, seleccionando el concepto 50 para reflejar el ISR a compensar. Nuevamente revisamos en el administrador de documentos digitales el XML del empleado a quien le tocó el ISR a favor. Y pues vemos reflejado que en el nodo de otros pagos se encuentra el concepto reintegro de ISR retenido en exceso con la clave 50, que este es nuestro número de concepto interno de nóminas, con la clave SAT 001 de otros pagos. Y te refleja el importe, los mismos 153,97. Entonces, estos son los escenarios que tenemos para que puedan ver la diferencia de cuando se utiliza la clave SAT OP004, que es la que recomendamos que se utilice con el concepto 55, o en el caso en el que se decida elegir la clave OP001. Continúo con este respaldo. Voy a volver a calcular la nómina para que se observe cómo cuando se ejecuta el cálculo anual en diciembre y se utilizó la clave OP01, al seguir llevándonos como un saldo, un remanente de ese importe que le toca compensar al empleado, en enero ya no se utilizaría la clave OP01. En automático, el sistema va a utilizar la clave OP005 y cambiaría en automático del de 50 va a llevarse el saldo en la OP004 y va a cambiar en automático de la utilización del 50, va a cambiar al 55. Vamos a ver cómo sería este proceso. Voy a abrir el sobrerecibo nuevamente, pues el empleado nuevamente tiene subsidio, le voy a calcular una comisión para que le toque ISR a cargo o ISR en este periodo. Y vemos aquí esta clave que si recuerdan, cuando ejecutamos el cálculo anual en diciembre, elegimos la clave 50. Cuando pasa al ejercicio siguiente, en automático el sistema nos va a cambiar del concepto 50, nos va a cambiar al 55. Eso va a ser en automático el sistema. Entonces, pues nada más se puede volver a calcular y el proceso de cómo sería la emisión y cómo se ve el recibo en el XML, pues ya lo conocemos. Nos va a generar la compensación de saldo a favor con el importe que se le está compensando en este periodo, cuál es el que nos quedó por compensar y el remanente. Entonces, hasta este momento, pues tenemos el escenario del cálculo anual realizado en diciembre. ¿Y qué pasa con el concepto cuando elegimos el 50 para calcular en diciembre? En automático, cuando pasamos al siguiente ejercicio, si todavía le queda ISR a compensar, el sistema nos va a cambiar en automático por el concepto 55. Vamos ahora a hacer el ejercicio de cuando ejecutamos el cálculo anual en enero.
Al ejecutar el cálculo anual en enero, el ejercicio que vemos que tenemos para realizar la ejecución es el 2017. Y también tenemos las dos alternativas cuando va a haber ISR a compensar para los empleados. Por default, el concepto 55 con la clave UP004. Pero si realizamos el cálculo anual a partir de enero, vamos a tener también la opción de utilizar el concepto D103, que es el nuevo concepto que se crea en esta versión, que se llama reintegro de ISR en exceso de ejercicio anterior y que tiene asignada la clave SAT nueva OP005. Vamos a ver también cómo quedaría la información cuando se utiliza una clave y cuando se utiliza la otra. Vamos a dejar en esta ocasión el concepto 55, ISR a compensar. Voy a guardar y aplicar los cambios. Vamos a ver, pues es la misma base de datos. Solo los primeros 2 empleados les corresponde que la empresa ejecute el cálculo anual o aplique el cálculo anual. Igual, el primer empleado le tocó ISR a compensar o ISR a favor por los 1,682 pesos. Al segundo empleado, como nos faltaba también calcular el último periodo, pues vimos anteriormente eran 120 pesos lo que le tocaba retener, pues ahora le van a tocar 274. Entonces vamos a guardar y aplicar y realizamos nuevamente el cálculo de la nómina. Este empleado pues tiene subsidio, voy a agregarle la comisión para que le toque el ISR a compensar para que se pueda ver reflejado. Y aquí vemos el concepto 55, ISR a compensar. Y para el segundo empleado, a quien le tocó el ISR a retener, vemos que tiene asignado el concepto 33. ISR retenido de ejercicio anterior, que este concepto pues ya existía anteriormente, pero ahora va a tener asignada la nueva clave SAT D101. Este sería el proceso. Estamos viendo la combinación de las claves o cómo se utilizarían los conceptos ahora que tenemos esa opción para elegir cuál concepto utilizar. Voy a seleccionar ahora nuevamente el proceso del cálculo anual y voy a elegir la clave D103. Y aquí vemos que está reflejado este concepto 103, reintegro de ISR en exceso de ejercicio anterior. Estas son las posibilidades que tenemos o los escenarios cuando se ejecuta el cálculo anual. Entonces, bueno, haciendo un resumen, si se ejecuta en diciembre y resulta ISR a compensar, tiene la alternativa de utilizar el concepto 55, que es el que recomendamos con la clave SAT OP004, o pudieras elegir el concepto 50 con la clave SAT OP001. Eso es cuando hay ISR a compensar. Y para el ISR retener, pues se va a utilizar el concepto nuevo de 102. Cuando se ejecuta el cálculo anual en enero, igual para el ISR a compensar, pues tendríamos las dos opciones, igual el concepto 55, porque ya vimos que se puede utilizar en el ejercicio vigente o en el ejercicio siguiente. Entonces podríamos utilizar el concepto 55 con la clave SAT OP004 o podríamos utilizar el concepto 103, reintegro de ISR en exceso de ejercicio anterior, que va a tener la clave SAT OP005. Y si resultara ISR a cargo del empleado cuando el cálculo anual se ejecuta en enero, pues por default se va a utilizar el concepto D33, ISR retenido de ejercicio anterior, que va a tener asignada la nueva clave SAT 101. Ok, pues sería todo por la sesión del día de hoy. Igual nada más pasaremos al área de preguntas y respuestas para ver qué preguntas o dudas quedan al respecto de la sesión del día de hoy. Entonces vamos a ver. Ok, nos comentaba Gerardo Gallardo que la versión de S30 aún no está disponible. ¿Es correcto? ¿No está liberada? Pues está ya por liberarse estos días.
Tentativamente el día 22. Sería en el transcurso de esta semana cuando se enviaría ese comunicado. Ok, perfecto. Comenta Jorge Luis Campos. Antes recomendaban hacer cálculo anual junto con el cálculo del aguinaldo para que se fuera una parte de las diferencias. Entiendo que no se recomienda hacerlo así, pero ¿qué pasaría si la nómina no es variable? En este caso, Jorge Luis, no había tal problema. Más que nada, en este ejercicio recomendamos hacerlo hasta el siguiente año por la liberación de la versión. Como vas hasta el día 22, pues en este caso, si lo hiciste en el periodo pasado, pudiera ser que no se hayan ido las claves correspondientes a los nuevos cambios que propuso el SAT. En este caso, pues fue por lo que recomendamos hacerlo en el siguiente ejercicio, una vez que esté liberada la versión. Pero no debe haber problemas en este caso si proyecto, ya que el SAT sí consigue que se pueda realizar en diciembre. Digo, más que nada es por la liberación de la versión que contiene estos cambios, pues se mandó el comunicado de hacerlo hasta el siguiente ejercicio. Comenta Gerardo Gallardo. El reporte de resumen de percepciones, deducciones y obligaciones me indica la base grabada y exenta. ¿Ya no es confiable? Así es. Sin embargo, tenemos otra alternativa para poder revisar los acumulados. Tanto el reporte de resumen de percepciones, deducciones y obligaciones, como el CARDEX del empleado por acumulados, como inclusive varios reportes del sistema te pueden servir para validarlo. En este caso, para compararlo contra el cálculo anual detallado, lo que nos hace más viable es hacerlo por el CARDEX del empleado por acumulado, ya que ahí te muestra cada uno de los acumulados por separado, que es como te lo visualiza tal cual el cálculo anual detallado. Comenta Gerardo, con la versión actual sale mucho impuesto a favor en varias empresas. En teoría no hay problemas en el cálculo anual en la versión 1020 o 1021. Aquí tenemos que verificarlo contra un cálculo manual. En esa sesión no se vio el cálculo manual, sin embargo, si entran al apartado de los podcasts de nóminas y descargan el del cálculo anual del año pasado, ahí sí se entró a detalle de cómo se hace todo el cálculo manual para llegar al resultado. Hay que verificar ese podcast para validar que realmente el cálculo está incorrecto, porque en teoría no tenemos reportes de que lo está haciendo mal la versión. Comenta Lidia Rubio, ¿y el cálculo de enero cómo sería? ¿Qué clave recomiendas? Ok, ya fue lo que comentó Susi al final. En este caso, pues ya al momento que se hizo la pregunta, pues no lo mencionaba, ya después ya lo mencionó María Susana. Comenta Lidia, si calculas en diciembre y no terminas de hacer la compensación en el año, el siguiente ejercicio, ¿qué concepto tomará para terminar de hacer las compensaciones? ¿O ya no las calculará? En este caso sí las va a calcular. Por default sería la OP004, que es la que corresponde al concepto 55. Aunque en diciembre hubieras elegido la opción del concepto 50, al pasar enero, si te quedó todavía saldo a compensar, pues por default va a utilizar la de 55. Así es. Josefina Barrento comenta, Compact debería agregar conceptos como la OP, otras percepciones que no sean exentos o grabadas para poder registrar ahí los préstamos, viáticos. Hay que recordar que en este caso nosotros tratamos de poner la mayoría de los conceptos que se adaptan a lo de ley. Sin embargo, hay distintos usos o giros que pueden manejar las empresas, por lo cual hay ciertos conceptos que sí debe de configurar cada empresa a sus necesidades. Pero sí tiene la posibilidad de, aunque sean conceptos hechos a la medida, siempre que sean percepciones vas a tener disponibles todas las claves del SAT de percepción y también las claves de otros pagos. Entonces, si tienes un concepto de viáticos para registrar la entrega de los viáticos que dice la guía de llenado que debería ser con la OP003, pues lo das de alta como una percepción y le asignas la clave OP003, por ejemplo. Así es. Lidia Rubio hace una pregunta aquí importante, dice, si la empresa realiza el cálculo para tener el cumplimiento ante el SAT, más decide no descontar ni devolver al cliente, ¿qué se puede hacer para que no calculen las nóminas estos conceptos a los empleados? Ojo importante, aquí comentas, Lidia, que si la empresa realiza el cálculo para tener el cumplimiento ante el SAT, hay que recordar que la DIM ya no se va a cargar. Entonces, al final de cuentas, si haces el cálculo anual, deberás de verlo reflejado en los sobrerecibos para que se timbren los nuevos sobrerecibos y se vaya esa información al SAT, ya que el SAT lo que va a hacer es validar contra lo todo timbrado del ejercicio contra lo que le vamos a presentar en el cálculo anual. O sea, no le vamos a presentar la DIM, sino que en los nuevos timbrados, en los nodos que estuvo mencionando María Susana, es donde se va a ir la información de ese impuesto a compensar o ese impuesto a retener. Si no se enviara y se pusiera en ceros,
el SAT va a quedar en espera de ese importe y pues ahí causaría conflictos ante Hacienda, lo cual pudiera a lo mejor causar multa o algo por el estilo. Entonces te recomendaría pues sí esto tener un poco más de cuidado y checarlo ahí con el contador o el fiscalista de la empresa, porque podría tener repercusiones. En dado caso de que decidieran quitárselo a nivel de sistema, entras ejecutando el cálculo anual, sobre el empleado le das clic derecho, editar impuesto a compensar o a retener y ahí podrás modificar los importes. Igual nomás voy a entrar de rápido para mostrártelo. Entras en el apartado de procesos, cálculo anual, y ahí por ejemplo el empleado 1 le das clic derecho y viene la opción de editar impuesto a compensar o a retener. Y ahí lo podremos modificar, en este caso a 0 o por el importe que desees. Sin embargo, ojo, no lo recomiendo porque se deberá ir timbrado en las siguientes nóminas y al hacer esto, pues ya no se verá reflejado en las nóminas. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de realizar este procedimiento. El video cuando lo subimos el día de hoy por la tarde estará arriba ya en el portal, más tarde el día de mañana en la mañana. Gerardo Guadalupe Floriano pregunta, en el supuesto de que el cliente opte por no realizar el cálculo anual, ¿se generarán por automático los conceptos asociados a los nuevos agrupadores? En este caso estarán dados de altas en el sistema, pero pues no se vean reflejados en el sobrerecibo porque no tienen importes asumidos. A menos que se los reportes, se vean reflejados en el sobrerecibo. Comenta Armando Ramírez, si el importe a retener es mucho, se retendrá en un solo periodo, así es como lo tiene considerado el SAT. Sin embargo, si por acuerdo de la empresa o por disposición de la empresa dicen que no se desea que se retenga todo, se podrá modificar el importe tecleado en el sobrerecibo. Obviamente, si le salió que impuesto a retener iban a ser 10,000 pesos y únicamente quieres que sean 1,000 pesos, pues tú lo editas en el sobrerecibo, le pones 1,000 y en automático el sistema de los 10,000 te va a restar esos 1,000. El sistema va a considerar que le quedan pendientes 9,000 y en el siguiente periodo te tomará esos 9,000 pesos como pendiente. Pero igual los puedes ir editando periodo por periodo, pero eso también hay que verlo por parte de la empresa. Comenta Saraí Guadalupe Herrera, ¿podré sacar del sistema de nómina la constancia de retenciones? Así es lo que estamos ejecutando ahorita en pantalla. Dentro donde se saca el cálculo anual, en la parte superior, ahí tengo las dos formas, tanto la forma por escrito que me entrega el trabajador firmada, como la constancia F37, que es la constancia de retenciones. La constancia que se le entrega al trabajador para que firme y nos entrega a la empresa está en Word y la constancia F37 está en Excel. Vamos a esperar que se ejecute. Ok, aparentemente tenemos ahí un problema con el Excel de la máquina. Permítanme un segundito, voy a ver si en mi máquina lo podemos visualizar. Ok, voy a pasar el control a mi equipo. Ok, sí se está visualizando en el de María Susana. De hecho, ahí es donde se genera la constancia F37, nada más que en veces depende de la información que tenga la empresa, es lo que podría tardar en visualizar la información. Únicamente al ejecutarlo nos pide la entidad federativa y el RFC del representante legal. Ok, a ver, comenta Josefina Barriento, completando lo que había mencionado, dice, pero los viáticos ni los préstamos son percepciones. A esto me refiero. Debería de haber, aparte de percepciones, otros conceptos y en cuanto aquí no se puede hacer esta separación. En este caso podrías manejarlo como especie, que es como se recomienda utilizarlos en el sistema,
para que no te afecte al timbrado si no tiene el acumulado correspondiente, pero sí se ve reflejado en este caso al total a pagar en el empleado. Adriana Carolina comenta, la fecha límite para hacer en diciembre sería 22 y en caso de hacerse en 2018, ¿cuándo sería? En este caso hay que recordar que en diciembre lo puedes hacer en cualquier fecha, nada más el día 22 es cuando se libera la versión, pero tú puedes ejecutarlo el 23, el 24, el 25 de diciembre, pero hay que recordar que te va a hacer proyecciones. Será necesario verificar que estén calculadas todas las nóminas de diciembre. Y si deseas hacerlo en 2018, puedes ejecutarlo desde enero hasta noviembre. Obviamente, el SAT, pues, aun cuando ya no te pide que cargues la DIM en febrero, en algún momento el SAT hará esa validación de verificar que el cálculo anual que tú hiciste coincida contra su cálculo anual. Por lo cual lo recomendable pues sería hacerlo entre el mes de enero y febrero, el cálculo anual a más tardar en el sistema. Comenta también Adriana si la carta de solicitud de cálculo anual se puede hacer en el sistema. Así es, la que estamos ejecutando en este momento. En la parte superior viene ahí la carta de avisos. Nomás nos pide el lugar de expedición y la fecha de expedición. Nos manda a abrir en un Word la información de la carta de aviso para que nos firme, en este caso, el empleado y poder constatar que el empleado nos dio por escrito que él va a hacer su propio cálculo anual. Pues esas serían todas las preguntas por parte del día de hoy. Con eso terminaríamos la sesión. Igual lo esperamos la siguiente semana para el próximo curso web. El día de mañana ya estará lista la grabación a más tardar en el portal del cálculo anual 2017-2018, que fue el tema del día de hoy. A ver, un segundito. Ok, Susi nos va a hacer un comentario acerca de la clave OP004. Ok, aunque la guía de llenado ya tiene la actualización que indica que se puede utilizar también en diciembre o que nos indica que se puede utilizar también en el ejercicio anterior, aún falta que se actualicen los demás archivos del SAT, en específico la matriz de errores para que el PAC pueda hacer esta validación. Entonces, en teoría, mientras el SAT no homologue toda esta información, mientras no se actualice todos los archivos necesarios, pues la validación sigue estando como anteriormente, que nos indica que esta clave solo se puede utilizar a partir de enero. Por eso también la recomendación de haber hecho el cálculo anual o de hacerlo a partir de enero. Nada más para entrar a la página del SAT donde viene la información del complemento de nómina 1.2, vemos la actualización de la guía de llenado del 10 de noviembre, como lo comentaba Francisco. Los catálogos se actualizaron el 29 de noviembre, pero la matriz de errores aún no está actualizada. La última actualización es de abril y en esta matriz de errores nos indica que el año tiene que ser igual al año vigente. Perdón, al año anterior. Al año anterior es como está esta validación. Entonces, en este caso, pues no se podría utilizar en diciembre porque el año pues debería ser el del 2017, ¿verdad? Entonces, estamos a la espera de que se haga la homologación para que se pueda aplicar toda esta configuración también en el PAC, se pueda ver reflejado el timbrado. Entonces, por lo pronto, la recomendación es que el cálculo anual se ejecute en enero para que la parte del ISR a compensar, pues se pueda seguir utilizando la OP004. Ok, pues entonces ahora sí sería todo por nuestra parte. Les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Hasta luego.